Hola, muy buenos días a todos. Con mucha alegría, con entusiasmo, me uno a través de este video a la conmemoración del 25º aniversario de la línea de investigación aprendizaje organizacional del Núcleo Barquisimeto. Agradezco a Victoria, a Jaida, a Irlen y a todos quienes hoy se agrupan en esta línea por el espacio que me han abierto para participar. ¿Qué les puedo contar? Son muchas las experiencias en Liao que recuerdo en ocasión a este nuevo aniversario. Para mí, una de las más relevantes es que pasamos varios años, creo que entre 2010 y 2017, profundizando en el significado de la democracia como forma de vida. Esta profundización fue teórica, pero también se hizo a través de investigaciones de campos en varios escenarios sociales. De esa experiencia recojo que una línea de investigación puede pensarse como una forma de convivencia democrática, porque el reunirnos en línea nos demanda asumir una actitud de apertura y de reconocimiento a la legitimidad de los otros en los procesos de cooperación para construir y reconstruir conocimientos en torno a un área, a un tema o a un problema de investigación. Hoy, meditando acerca de lo vivido en Liao, puedo decir que esa idea se mantuvo en el trasfondo de todo nuestro hacer, incluso desde su fundación, dado el carácter democrático de su teoría base, llevándonos a reflexionar con frecuencia acerca de cómo estábamos definiendo las realidades que investigábamos y a partir de allí, acerca de cómo construíamos y escuchábamos explicaciones. Esas reflexiones nos abrieron muchas posibilidades de aprendizaje, de reconstruirnos como personas, como profesionales y como línea de investigación. Mi experiencia en Liao, más allá de lo académico, es que en estos 25 años lo que se ha construido es una forma de relación del tipo soy porque somos. Y ello, estoy convencida, se constituyó en un poderoso andamiaje para supervivencia en el tiempo. Celebro el trabajo bien hecho, los productos de investigación, que no son pocos, pero sobre todo celebro la amistad construida y que hoy nos reúne a pesar de la distancia. Con este relato como base, a continuación voy a compartir algunas ideas acerca de la narrativa en la investigación en ciencias humanas y sociales. Iniciemos el tema de la narrativa en la investigación en ciencias humanas y sociales, preguntándonos qué es la narrativa. Lo primero que posiblemente pensemos es en literatura, en historias, en diálogos, novelas, cuentos, guiones, en fin, en relatos. Con ello, podemos remontarnos a nuestra infancia y darnos cuenta de que nos fuimos formando como personas a partir de las historias que nos narraban. Porque la narración es una técnica de crianza utilizada por madres y los padres, pero también es una técnica de enseñanza utilizada por docentes de todos los niveles del sistema de educación formal, aun cuando ni unos ni otros tengan plena conciencia de ello. También, hoy en día encontramos en Internet blogs que nos ofrecen diversos cuentos breves que destacan valores sociales en múltiples formatos multimedia para educar utilizando cuentos. ¿Y qué decir de la cantidad de notificaciones que recibimos cada día en las redes de que nuestros amigos han agregado contenido a sus historias? De allí que podamos decir que la narrativa es de uso cotidiano. El asunto es que, al ser un modo de representación verbal tan aparentemente familiar a la conciencia humana, su uso en cualquier campo de estudio que aspire al estatus de ciencia es mirado con suspicacia. Entonces,
vamos a preguntarnos por la etimología del concepto. Narración viene del latín narratio, sustantivo, y narrare, verbo, formados a partir del adjetivo narus, cuya raíz na, de origen indoeuropeo, significa compartir conocimientos por uno que sabe. De modo que, desde su etimología, el concepto narración tiene que ver con el conocimiento. Pero la narrativa no se trata solo de una discusión académica, que lo es, sino que en otros campos podemos observarla como una tendencia general. Porque estamos viviendo una sociedad narrativa en la que las imágenes y los relatos son la base para muchas de las decisiones que tomamos. En mercadeo, por ejemplo, observamos que en muchas de las propagandas que se publicitan por los medios de comunicación se narran historias de consumidores satisfechos con el producto que se pretende vender, el uso que de él hacen, cómo ha cambiado sus vidas. O vemos y escuchamos a los dueños del negocio, a los emprendedores, narrando sus éxitos, cómo han logrado posicionarse en el mercado o las alianzas que han establecido. También en política, podemos notar cómo los políticos profesionales ganan liderazgo a partir de contar historias que los conectan con el público elector, generando estados emocionales colectivos que les garantizan apoyos. Por su parte, en el mundo académico, este giro narrativo se manifiesta en el cambio desde el paradigma realista al constructivista, y en el mundo cultural se revela en el cambio del modernismo a la posmodernidad. Debemos aclarar, sin embargo, que la narrativa en la investigación no es un paradigma, ni siquiera es una escuela de pensamiento. De sus usos en la investigación se tiene que puede ser concebido como marco de referencia, como forma de presentación de hallazgos, como estrategia de análisis, pero además, lo que incluye todo lo anterior, como un tipo de investigación. Ello deriva en 4 perspectivas de la narrativa en la investigación académica que hoy vamos a revisar. En una primera parte, describiré brevemente los elementos más resaltantes de las 3 primeras perspectivas. Seguidamente, sugiero dedicar un tiempo a conversar sobre lo expuesto, lo familiar y lo no tan familiar a nuestra práctica investigativa, compartir ejemplificaciones, comparaciones, formular críticas y dudas. Finalmente, nos extenderemos en la 4ª perspectiva, la investigación narrativa. Entre las perspectivas de la narrativa en la investigación, considerémosla en primer lugar como marco de referencia. Un marco de referencia narrativo se entiende en relación al paradigma constructivista de la ciencia. Básicamente, la ontología constructivista sostiene que no hay una única realidad universal y dominante, sino que existen múltiples realidades que están siendo construidas por las personas en sus interacciones sociales. Epistemológicamente, se entiende que el conocimiento es relativo, que depende de la perspectiva en que esté situado el observador y de sus condiciones operacionales, entre las que cuentan, por supuesto, sus competencias. De allí que el conocimiento sea concebido como una red de narrativas y conversaciones que continuamente se alimenta con nuevo material para, enseguida, recomponerla en una trama creíble. Con ello, se espera que la investigación ofrezca visiones auténticas de la realidad, tal como la pueden reconocer quienes tienen parte en ella. Observemos estos supuestos esquemáticamente en comparación al paradigma de la ciencia realista propia de la modernidad, apoyándonos en la ontología de la explicación que nos ofrece Humberto Maturana. Maturana nos advierte que uno de los problemas fundamentales que enfrentamos no solo los investigadores, sino todas las personas, es cómo definimos la realidad. Porque de ello dependen los argumentos que ofrecemos para justificar nuestras acciones.
determina cómo vivimos nuestra vida y el tipo de relaciones sociales y no sociales que mantenemos. Es decir, determina la ética de las interacciones humanas. Maturana comienza por destacar que, como seres vivos, operamos en el mundo como observadores que hacemos distinciones en el lenguaje. Estas distinciones proveen a nuestra razón de los elementos para elaborar explicaciones de nuestro actuar en el mundo y constituyen reformulaciones de nuestras experiencias. Tales explicaciones son escuchadas por otros y por nosotros mismos desde una de dos perspectivas mentales, desde la objetividad o desde la objetividad entre paréntesis. Y esas perspectivas definen dos líneas explicativas. En la línea explicativa de la objetividad, propia de la ciencia realista y de la modernidad cultural, se cree que las habilidades cognitivas son propiedades constitutivas del observador, que le dan un acceso privilegiado a la realidad objetiva y que ésta existe independientemente de lo que el observador haga. Por lo tanto, el observador requiere un solo dominio de realidad, un referente trascendental, un universo como fuente definitiva de validación para las explicaciones que ofrece y que acepta. Una de las consecuencias para nuestras relaciones interpersonales de adoptar esta línea explicativa es la negación del otro. Así, si sostenemos que nuestros argumentos tienen validez universal porque son objetivos y alguien discrepa, mantenemos que el otro está equivocado o que sus argumentos son falsos. Implícitamente, lo que queremos es obligarlo a aceptar nuestras certezas porque, decimos, tienen un referente objetivo. Por su parte, en la línea explicativa de la objetividad entre paréntesis, propia de las ciencias constructivistas y de la posmodernidad cultural, el observador explícitamente comprende que es un sistema viviente y por tanto que sus habilidades cognitivas surgen como fenómenos biológicos que se alteran cuando su biología como observador es perturbada. Acepta que carece de bases operacionales para formular aseveraciones de la realidad como si existiera independientemente de lo que hace. Y entiende que lo que sí hace son distinciones en el lenguaje, que constituyen a diferentes, pero igualmente válidos, dominios explicativos y por tanto distintas realidades. Esta línea explicativa es una invitación a la coexistencia. Operamos tratando a quien discrepa como si estuviera en un dominio de realidad diferente al nuestro, pero igualmente legítimo. Aceptamos que la experiencia vivida por el otro es única, porque está en una posición diferente a la nuestra. Pero no sostenemos que no vea la realidad o que sus argumentos sean falsos. Cuando mucho, podemos decir que, dada su posición, y muy importante, a sus condiciones como observador, sus argumentos son inadecuados o débiles en un cierto dominio de realidad. Para clarificar la noción de dominios de realidad, Maturana nos ofrece una figura en la que observamos en la base a la realidad configurada por dominios de experiencias sobre los que se apoyan diferentes dominios de conocimiento, como el juego, la religión, el arte, la filosofía, las ciencias. Cada una con sus correspondientes acciones legítimas y sus criterios de validación específicos, que fundamentan las explicaciones dentro del dominio considerado. En la vida cotidiana, normalmente nos movemos inconscientemente de una línea explicativa a otra, de acuerdo a nuestros estados de ánimo y al flujo emocional en nuestras relaciones interpersonales. En cualquier caso, quiero destacar dos aspectos en relación a la línea explicativa que adoptemos. Primero, es necesario que distingamos en qué dominio estamos actuando, para no aplicar, por ejemplo,
criterios de validación de un dominio en otro. Segundo, necesitamos revisar con frecuencia la coherencia intra y entre los dominios en que actuamos, porque esa coherencia constituye el fundamento de nuestra integridad personal. Con este marco de referencia, el giro más destacado desde el realismo al constructivismo en la construcción de conocimientos científicos se da en su representación. La ciencia realista se presenta como una metanarrativa que mantiene una imagen de objetivismo e imparcialidad a través del ejercicio continuado de medios retóricos, tal como el uso de la tercera persona para informar de sus investigaciones. Mientras, el investigador constructivista, como el narrador que es, usa la primera persona para compartir sus investigaciones porque entiende que el conocimiento es producto de la cognición de alguien conociendo. Consideremos ahora la narrativa como forma de data. Esta segunda perspectiva de la narrativa en investigación también revela un giro importante que va desde la forma numérica a la narrativa. En las ciencias sociales, guiadas por un paradigma realista, lo más tradicional de la forma numérica es el uso de cuestionarios para recoger la data y lo más popular, las escalas tipo Likert. Con tales instrumentos se obtienen respuestas cortas a preguntas formuladas dentro de categorías prefijadas respecto a un evento o situación precisa. Tal tipo de respuestas y su posterior tratamiento estadístico, sin embargo, no permiten captar los cambios que inevitablemente suceden en los fenómenos humanos y sociales. En contraste, las ciencias constructivistas hacen un uso extensivo de material narrativo recogido a través de conversaciones abiertas o de entrevistas a profundidad en las que los informantes expresan sus ideas con sus propias palabras. También se usan documentos que no fueron ni necesarios ni originalmente producidos con propósitos de investigación, tales como periódicos, carteleras, autobiografías, diarios, cuadernos de trabajo, fotografías, videos, entre otros documentos. Este tipo de data permite obtener información acerca de relaciones secuenciales entre eventos, describir cuándo ocurren e incluso sus efectos en sucesos subsecuentes, todo lo cual es imprescindible para comprender procesos humanos y sociales. La tercera perspectiva a considerar es la narrativa como estrategia de análisis, pero antes de revisarla, conviene considerar diferentes modos de conocer con frecuencia asociados a igualmente diferentes modalidades de funcionamiento cognitivo. Maturana, en su Biología del Conocer, describe dos modalidades de pensamiento, el lineal y el sistémico, que coinciden con los que Brunner contrapone como dos modos de conocer. Por una parte, la cognición paradigmática, que hace referencia a la argumentación formal basada en proposiciones lógicas construidas a partir de la definición precisa de conceptos y la presentación a priori de categorías. Por otra, la cognición narrativa, que representa a la producción de narrativas que siguen temática y naturalmente el curso de los acontecimientos. Esta clasificación deriva en dos modos de analizar data narrativa. En el primer modo, el análisis de narrativas, el material es categorizado dentro del marco de clases y tipos, con conceptos derivados de la teoría existente. En el segundo, el análisis narrativo, en lugar de clasificar, se construye una síntesis narrativa con conceptos que se han logrado distinguir en la data. En esta modalidad, es importante destacar el movimiento recursivo que se desarrolla entre, por una parte, la data, constituida por historias que recogen evidencias de múltiples fuentes, y por otra, la trama temática, que es un fragmento de trabajo, selectivo y creativo,
en el que no todos los elementos de la data son requeridos. Y es justamente ese movimiento recurrente y continuo lo que provee a la síntesis narrativa de plausibilidad explicativa. La cuarta perspectiva que vamos a explorar es la de la investigación narrativa. En términos generales, la investigación narrativa es definida como el estudio de la experiencia humana como historia. Los argumentos ontológicos apuntan a que en la construcción de la experiencia, las personas, individual y socialmente, moldean sus vidas cotidianas, primero, con historias acerca de quiénes son, así como de quiénes son otros. Y segundo, a partir de cómo interpretan su devenir en términos de esas historias. Entonces, la investigación narrativa es, ante todo, una manera de pensar acerca de la experiencia humana. Se entiende entonces que se sitúe en el campo de las ciencias humanas, que se ocupan de la subjetividad de los actores, distinguiendo así a estas ciencias de las sociales como la economía o la geografía, que relacionan a los actores con fenómenos objetivos. Epistemológicamente, la investigación narrativa es entendida como una rama de la investigación interpretativa con sus raíces en la hermenéutica, la cual es definida en términos generales como proceso de generar significado y atribuir sentido a la acción humana. Básicamente, el objetivo de la interpretación es la comprensión y la actividad para lograrlo es el análisis de textos. Pero, ¿de qué textos hablamos? Pues de la acción humana convertida a texto. La acción humana es convertida a data a ser interpretada como texto debido a que, siguiendo a Ricoeur, primero, al escribir una descripción de la acción, ésta se fija, lo que significa que la acción no sigue atada al momento de su ocurrencia. Segundo, al fijarla, la acción se autonomiza, esto es, la acción y el sentido quedan sustraídos del momento, del evento y de la persona, generando consecuencias propias que dejan huellas o trazos en el espacio social. Tercero, la acción puede asumir una importancia que va más allá de la situación inicial y tomar relevancia en otros contextos. Cuarto, la acción como texto es considerado un trabajo abierto en el que el sentido es dirigido a un número indefinido de posibles lectores, por tanto, su sentido queda en suspenso. Y es esta noción de la acción como texto abierto el que hace posible que nos impliquemos en interpretaciones, porque el sentido de un texto no es un contenido asumido a primera vista como verdadero por el investigador. Por el contrario, el proceso de interpretación de textos en la investigación moldea el sentido que estaba contenido en la acción original. El resultado es un texto con sentido, que funciona como generador de múltiples nuevos sentidos en nuevos contextos y para múltiples lectores. Crear un texto narrativo es básicamente una interpretación hermenéutica en la que el sentido de las partes está en función de la narrativa como un todo, y el sentido de la narrativa como un todo depende del sentido de las partes. De tal modo, podemos observar que cualquier narrativa funciona en dos niveles. El primer nivel comprende a la acción que ha sido cuidadosamente seleccionada de una situación compleja y ha sido fijada por inclusión en una narrativa. Dejemos claro que al extraer un episodio de una situación compleja que a menudo involucra a otras personas, el evento ya es imbuido de sentido. Y ese sentido es clarificado por la narrativa en construcción, que representa el segundo nivel. Con el segundo nivel, los episodios seleccionados se convierten en dispositivos con los que el investigador narrador crea una narrativa o historia que va a captar lo que experimenta.
de tal manera que el lector gane una nueva visión y una nueva comprensión del asunto más amplio que está detrás de una particular serie de incidentes. Porque las narrativas siempre son contadas desde una perspectiva teórica o desde el punto de vista de una problemática más amplia. De otra manera, no es significativa. Es ese tránsito entre las partes o episodios individuales y el todo, la teoría o narrativa, y cómo se dan sentido mutuamente, lo que constituye la interpretación narrativa. Ello refiere al fenómeno en estudio, por ejemplo, la práctica pedagógica y directiva o la práctica administrativa y gerencial, tanto como al proceso de investigación en sí mismo. En la construcción de una narrativa de la práctica, los investigadores son siempre intérpretes situados entre sus experiencias de campo y sus esfuerzos por dar sentido y describir esas experiencias. Es muy importante asumir que las descripciones narrativas, como todas las descripciones, nunca son una copia fiel del mundo de la manera que una fotocopia lo es de un texto escrito. Asimismo, que toda descripción, si ha de ser significativa, también es interpretación de las interpretaciones de otros. Otro asunto a considerar es la manera en la que los eventos son imbuidos de sentido por la selección, su inclusión o exclusión de la narrativa. Por último, en esta parte, se destaca que algunas narrativas simplemente son más creíbles que otras, porque están mejor contextualizadas y tienen marcos interpretativos más apropiados, como veremos a continuación. Connelly y Clandinin, investigadoras del Centro de Investigación en Conocimiento y Saber Docente de la Universidad de Alberta en Canadá, identifican 3 elementos claves de la investigación narrativas pensados como puntos de control o aspectos a los que dirigir la atención al desarrollar el trabajo de campo. Primero, los eventos en estudio están en transición temporal. Esto es, los eventos y las personas siempre tienen un pasado, un presente y un futuro. Luego, en la investigación narrativa, es importante tratar siempre a las personas, lugares y eventos como procesos, como siempre en transición, en devenir. Segundo, ciertamente los investigadores narrativos se enfocan en las condiciones personales, los sentimientos, las esperanzas, deseos, reacciones estéticas y disposiciones morales del investigador y de los participantes en el estudio. Pero también, y al mismo tiempo, se preocupan del contexto social. Con ello se hace referencia a las condiciones existenciales, a el ambiente psicológico, a factores y fuerzas económicas, políticas y culturales alrededor, a otras personas y demás aspectos que configuran cada contexto individual. El tercer elemento es la ubicación, que se refiere a los límites específicos, físicos y topológicos de un lugar o secuencia de lugares donde la investigación y eventos tienen lugar. En la investigación narrativa, la ubicación es crucial, pues el lugar puede cambiar a medida que la investigación profundiza en la temporalidad y el investigador narrativo necesita pensar el impacto de cada lugar en la experiencia. Se destaca que, aunque el estudio de alguno o de una combinación de estos elementos puede darse en algún otro tipo de investigación interpretativa, en la investigación narrativa se hace una exploración simultánea de los 3 elementos. También, Clandinin y Connelly proponen una lista de elementos a considerar en el diseño de la investigación narrativa, en el trabajo de campo, en la escritura de textos de campo, su interpretación y la escritura de textos de investigación narrativa. Primero, justificación personal, práctica y social. La justificación personal deviene de la importancia de que el investigador
se sitúe a sí mismo en el estudio, y esto se logra escribiendo lo que se ha dado en llamar inicios narrativos, que dice del interés o las relaciones del investigador con el fenómeno. También se requiere justificar la investigación desde la perspectiva práctica, figurando cómo la investigación podría cambiar la propia práctica y la de otros. Finalmente, la tercera justificación requiere que el investigador piense acerca de los asuntos humanos y sociales más amplios que el estudio podría enfocar. Segundo, identificar el fenómeno, el qué estamos investigando. Y parcialmente el fenómeno se clarifica a medida que la problemática de investigación y la justificación personal son desarrolladas. Lo complejo es que, sin importar cuál sea el objeto de estudio, el investigador narrativo siempre adopta una perspectiva narrativa del fenómeno. Tercero, posición del estudio en relación a, por una parte, otras investigaciones sobre el fenómeno particular, por otra, a programas de investigación relacionados y finalmente a investigaciones realizadas desde supuestos ontológicos y epistemológicos diferentes. Esto es similar a lo que todo investigador hace con la revisión de la literatura. La importancia de este posicionamiento es que destaca en qué conversaciones o teorías queremos involucrarnos de entre aquellas conversaciones más amplias o grandes teorías sobre el fenómeno en estudio. 4. Consideraciones éticas. En la investigación narrativa, los investigadores deben profundizar el sentido de lo que significa vivir en relación con otros de una manera ética, desde el comienzo hasta el final. Al imaginar los propósitos, cuando en el campo se desenvuelven las relaciones investigador-participantes y cuando los participantes son representados en los textos de investigación. Todo ello ha de evocar una ética de cuidado o, en términos de Maturana, una ética de amor. Quinto, las técnicas, que en el diseño deben ser descritas de dos formas. Por una parte, imaginando vívidamente la problemática conjuntamente con posibles participantes como existiendo en un espacio cambiante y multidimensional. Porque al construir un proyecto de investigación narrativa, es tomar previsiones para estar conscientemente atento de todo lo que ocurre en ese espacio de vida. Por otra parte, pensar las técnicas también implica figurar y describir el tipo de textos de campo, que es la denominación en la investigación narrativa para data, que se requiere colectar y disponer, lo que ayudará a tomar decisiones en cada fase de la investigación. Sexto, procesos de análisis e interpretación. Aunque hay muchas formas de pensar el movimiento desde los textos de campo a textos de investigación, esto es, a artículos, libros o disertaciones, todas las formas de investigación narrativa enfatizan que lo contextual y lo relacional es importante. Ello apunta a la importancia de definir y balancear los tres elementos básicos en los procesos de análisis e interpretación. Esto es, en cómo examinamos, describimos y especificamos la temporalidad, el contexto social y la ubicación construida dentro del estudio. Y séptimo, relevancia del estudio. Se debe ofrecer una idea de lo que puede ser conocido acerca del fenómeno que no podría conocerse, al menos de la misma manera, por otras teorías, métodos o líneas de investigación. Finalmente, el proceso de representación o tipo de texto de investigación, es decir, el informe de investigación. En la investigación narrativa, estas decisiones no se pueden dejar para después del trabajo de campo, ya que al partir de unos supuestos ontológicos y epistemológicos distintivos,
la forma de representación y el tipo de texto de investigación se basan en ellas. Consideremos ahora brevemente algunos aspectos importantes de los textos de investigación narrativa que, como dije antes, es la denominación dada a los informes en la investigación narrativa. Como toda investigación en ciencias, los textos de investigación narrativa requieren de evidencia, plausibilidad interpretativa y pensamiento disciplinado. Lo específico se observa en que siguen las siguientes 6 recomendaciones. Primero, a medida que se escribe, se debe seguir pensando narrativamente y reflejar el desarrollo temporal de las personas, lugares y cosas en la investigación, los aspectos personales y sociales de las vidas del investigador y de los participantes y las ubicaciones de la investigación. Segundo, considerar reflexivamente las posibilidades de diferentes formas textuales que ofrece la literatura, como diálogos, cartas, cuentos, novelas, entre otras. Tercero, la escritura del texto de investigación es un acto narrativo. Cuarto, preguntarse por la audiencia. ¿Es el propio investigador? ¿Otros investigadores? ¿Los participantes en la investigación? ¿Lectores imaginarios? ¿Evaluadores? Quinto, prestar atención y hacer explícita la relevancia social del trabajo y las contribuciones que hace al cuerpo de conocimientos más amplio. Sexto, conciencia de los criterios por los que el trabajo puede ser juzgado. Estos criterios, en relación a la investigación narrativa, aún no son claros para aquellos no familiarizados con los fundamentos de este tipo de investigación. Por ello, se sugiere que la valoración de los 3 elementos básicos comunes y los 8 elementos de diseño ya comentados sirvan para establecer tales criterios. Por supuesto, también se requiere valorar la autenticidad, la adecuación y la plausibilidad del texto de investigación narrativa. Se destaca además que las narrativas como informes de investigación son diferentes de los habituales, incluso de los informes de investigación interpretativa con más tradición, como la investigación etnográfica y otras no tan tradicionales, como la teoría fundamentada, porque, primero, los reportes narrativos son cortos en la descripción de la data y de categorías analíticas. Y segundo, como pieza de escritura, se acerca más a la literatura que a las ciencias sociales, debido a que su estructura se toma prestada de la literatura. Finalmente, tenemos que reconocer que todo buen investigador interpretativo, no solo los narrativos, son hábiles en el trabajo de campo e interpretación de la data, pero además son buenos contando historias. Y así, su poder persuasivo lo deben a sus competencias narrativas, tanto como a sus habilidades investigativas. Bien, para cerrar la presentación de las ideas sobre la narrativa en la investigación, me permito compartir algunas consideraciones que espero abran procesos reflexivos. Lo primero es que, aunque este tipo de investigación ha sido usado más frecuentemente en estudios de comunidad, en enfermería, antropología, terapia ocupacional o en estudios sociales comparativos, nuestro interés es en cómo puede ser usado por docentes y administradores, así como por formadores de docentes y de administradores, decididos a estudiar y mejorar la práctica educativa y la práctica administrativa, especialmente su propia práctica. Segundo, al menos en el campo de la educación, existe una amplia literatura que describe programas y proyectos de investigación en los que docentes e investigadores hemos convivido con docentes y directivos en servicio en el interés por comprender la práctica escolar, bajo la premisa de que, compartiendo, siendo parte de la vida de los docentes, tal como la viven en la escuela, podemos llegar a comprenderles como portadores de conocimiento práctico. Por último, tenemos que pensar
que al movernos de contar historias acerca de nuestras prácticas a investigar narrativamente dentro de las mismas, nos estaríamos situando en lo conocido y familiar, pero ello nos interpelaría a hacerlo extraño y abierto a nuevas posibilidades. Con ello, estoy persuadida, se nos abriría la oportunidad de una más amplia y profunda comprensión de las diversas puestas en escena de diversos procesos humanos y sociales y de nosotros mismos, como moldeando y siendo moldeados por esas puestas en escena. Si las comprendemos, tal vez entonces podamos cambiar nuestras prácticas culturales, sociales y profesionales para hacerlas pertinentes y más efectivas. Agradezco a todos el haberme escuchado y espero, si estas ideas suscitan algunas reflexiones, hacérselas llegar a Jaida o a Victoria para que podamos seguir profundizando en el tema. Muchas gracias y sigan disfrutando de la celebración. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearle por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar y que este parrandón dure hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar y que este parrandón dure hasta la madrugada. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar y que este parrandón dure hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad,